Bien, pues buenos días a todos. Hoy estamos en otro capítulo y ya son unos cuantos aquí en el podcast. Yo lo primero pediros disculpas porque tengo una voz un poco ronca, estoy un poco resfriada, no sé cómo se me va a escuchar. Y nada, recordaros para los que no nos conocéis todavía, no nos habéis visto, no nos habéis escuchado, que somos un podcast de emprendedores para emprendedores. Y con este espacio lo que pretendemos es pues, ayudar e inspirar a otros emprendedores, a gente que quiere lanzar un proyecto, a través de las experiencias y consejos de otros emprendedores, y al final que sea pues, una mezcla entre inspiración, conocimiento y entretenimiento. Yo soy David, a mi derecha mi fiel amigo Pablo. Nosotros somos del Sabio del Sultán, una consultora de comunicación que precisamente nos dedicamos a ayudar a emprendedores, pequeños negocios, empresas, a gestionar y promocionar su marca a través de la comunicación. Ya no me enrollo más y doy paso al invitado de hoy, que es Juan Carlos Betancourt de Jung. ¿Se lo he dicho bien, Juan Carlos? Perfecto. Pues buenos días. Lo primero, muchas gracias por venir al podcast de David y Goliat. Y nada, siempre empezamos igual porque nos gusta que os presentéis vosotros un poco, nos contéis quiénes sois. Así que, adelante. Lo primero, gracias David, gracias Pablo. Gracias no solo por la invitación, sino por crear este podcast, ¿no? Porque tener la oportunidad de darle una voz a los emprendedores, de facilitar la comunicación entre emprendedores y con gente que nos forma parte de ese mundo de emprendimiento, siempre es una ayuda para todas las empresas, para todos los que comenzamos en este mundo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos, CEO de Jung Virtual. Nosotros somos una plataforma para ahorrar en la factura de la luz, compartiendo energías renovables, comprando, vendiendo y transfiriendo entre los vecinos esa energía que cuando tú instalas una placa solar en tu tejado o una empresa, no siempre consumes toda la energía que se genera. De hecho, en España la mayoría de las placas solares tienen un excedente. En promedio es el 31%. Entonces nosotros lo que hacemos es para aprovechar mejor esa energía, que sea posible comprarlo, venderlo y compartirlo entre los vecinos, ¿no? Siempre con mejor precio que la red. O sea que la premisa principal es compartir, digamos, Internet iba a decir. Empezamos bien. La premisa principal es compartir la electricidad, es decir, ese excedente que generan las placas solares, compartirlo entre los vecinos de la misma comunidad. La premisa principal es ahorrar. Vale, la premisa principal y una forma de hacerlo es compartiendo esa energía. Compartiendo esta energía no solo entre los vecinos de esa comunidad, sino la ley permite en ciertas modalidades, hay una modalidad de autoconsumo colectivo, en comunidades energéticas locales, expandir el radio de acción para compartir esa energía dentro del marco actual. Aunque las modificaciones que hay del mercado eléctrico europeo de este año obligan a los estados que plataformas como la nuestra sean de obligado cumplimiento en todos los estados de la Unión Europea. A partir de unos años esperemos que haya Jung Virtual en prácticamente toda Europa. Y luego te quería preguntar antes de meternos en el proyecto para entender un poco, porque yo creo que esto es a nivel de usuario, de consumidor, creo que tendría un poco. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona el mercado de la luz? ¿Cómo se fijan los precios? ¿Por qué varían tanto? ¿Por qué hay tanta polémica con la factura de luz? Porque yo creo que es algo que muchas veces no sé muy bien cómo funciona y creo que a muchos consumidores nos pasa igual. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco? Desde luego. El mercado eléctrico español, el MIBEL, que agrupa no solo el mercado español, sino el mercado portugués desde 1990, si no recuerdo mal, funciona bajo oferta y demanda, ¿no? Es un mercado que es más, una de las funciones el MIBEL tiene un operador que se llama el OMIE y funciona cazando la oferta de los operadores, es decir, las empresas que generan la electricidad que consumimos y otros agentes. Esos agentes que actúan en nuestra representación son las comercializadoras en la mayoría de los casos. Nosotros podríamos acudir al mercado y comprar directamente electricidad en el mercado mayorista.
Lo único que hay que cumplir ciertos requisitos legales, avales, y por eso la mayoría de las personas y empresas actúan a través de las comercializadoras. ¿Por qué es tan volátil el precio? Hay un componente especulativo, como todas las empresas procuramos generar el máximo beneficio para nuestra empresa y para los accionistas, y hay otro componente de factores externos, como el precio del gas. El precio del gas fue un factor muy importante en los últimos 2 años, ¿no? Cada vez que hay una crisis del petróleo, cada vez que hay una crisis en Ucrania o en una crisis en un suministrador grande de gas, el precio es una especie de cesta. Yo ofrezco energía a un precio y se van casando las ofertas con las necesidades de la comercializadora, las necesidades físicas. Porque una cosa es, por ejemplo, el mercado de valores funciona de forma similar, pero no hay intercambio de bienes físicos. El mercado eléctrico, si hay un mercado eléctrico, hay electrones que terminan intercambiándose y que tienen que cumplir para que a ti no te falte electricidad ni a mí tampoco, hay que preverlo, ¿no? Entonces en el mercado hay una subasta diaria, un mercado diario de energía. En eso 24 horas antes se casan esas ofertas. Hay un algoritmo que se llama Eufemia que se encarga de esa casación entre las ofertas y las demandas de las comercializadoras u otros agentes. Entonces, en función de los precios de esta oferta, de esa cesta de ofertas, termina mandando el precio más alto. Por eso durante la crisis de Ucrania, el componente principal fue el precio del gas, que se elevó. En España surge como de base de la red la energía generada a partir de gas y la energía nuclear. Eso es como la base sobre la cual se van agregando otras energías. En la actualidad ya hemos llegado a que la cesta haya momentos que la mitad de la energía sea de origen renovable, eólico y solar, y la otra mitad parta de estas otras energías, ¿no? Inclusive en Portugal en este año han llegado a que toda la energía sea de origen renovable. Entonces cuando tenemos también que la energía renovable, en su mayor parte eólica y solar, es variable. Tú no puedes decidir, no tienes capacidad ninguna puedes hacer cierta previsión, estimaciones de cuánto se va a generar. Pero uno puede saber con años de antelación, con exactitud, cuánta energía se va a generar. Por lo tanto, cada día tiene que haber una previsión y un cálculo y a cuánto lo quieres vender. Como siempre, quieres ganar el máximo. Entonces, cuando tú casas esas ofertas, hay una variación mes a mes, día a día, inclusive hora a hora. Nosotros decidimos ya como usuarios, clientes de las comercializadoras, tenemos unas tarifas. Esas tarifas nos ajustamos a ellas, que es un mercado que es el precio de pequeño consumidor, que recientemente ha sido modificado para mitigar esas oscilaciones de los precios, y el mercado variable, que es un mercado puro y duro de competencia, ¿no? Donde cada cual puede vender y comprar la energía, en teoría, al precio que decida. Nunca es así, siempre hay ciertos topes y siempre hay los márgenes, tienes que tomar en cuenta los márgenes de los operadores, de las comercializadoras, y eso es lo que condiciona el precio de la energía, ¿no? Todas esas ofertas que van día a día casándose, ¿no? Y hay un mercado a largo plazo porque tú tienes que prever qué va a suceder, ¿no? Tú eres una empresa y hay grandes operadores que una empresa, supongamos, sea eléctricamente intensiva, ¿no? En Castellón, las empresas de azulejeras tienen que establecer un periodo que saben, a nadie nos gusta la incertidumbre, ¿no? Conocer con antelación cuánto vamos a invertir, a gastar en energía, en términos de dinero, ¿no? Entonces, eso se hace con antelación. Hay unos mercados derivados que son anuales
y cada trimestre y mensuales. Entonces esos mercados, cada uno tiene un precio distinto, y lo que han hecho ahora con la modificación es que tomar en cuenta estos mercados anuales, mensuales y diarios tengan un peso dentro de el precio que nosotros pagamos, ¿no? Entonces, dentro de esos mercados hay esas variaciones, ¿no? Un componente especulativo, un componente meramente físico, eléctrico, y otro componente debido a modificaciones del tiempo, de otras condiciones que nadie controla. Muy bien. La verdad es que menuda explicación. A mí me ha servido mucho porque yo tenía muchas dudas, y la verdad es que ahora me queda mucho más claro de cómo funciona, cómo está organizado. El mercado eléctrico tiene sus complejidades, ¿no? Y en realidad, cuando investigas un poco, es bastante sencillo, porque ya ves, yo no soy ningún experto en mercado, en valores, y he podido adquirir a raíz del desarrollo de nuestra plataforma los conocimientos para saber cómo funciona ese mercado. De hecho, en la actualidad, una de las grandes vertientes que quieren todas las empresas eléctricas es la previsión de esos precios a corto, mediano y largo plazo, la aplicación de inteligencia artificial para poder establecer esa previsión de precio. Porque, como decía, adivinar es muy difícil. Entonces, lo que se está haciendo, lleva ya unos años haciendo, cada vez es más sencillo a medida que la inteligencia artificial, y en la medida que tenemos más datos. Porque algo que a veces no nos damos por hecho es que conocemos la información, que conocemos los datos, y hasta hace muy poco no era así. De hecho, últimamente, para hacer un piloto de Yum, un ayuntamiento quiere desarrollar un piloto dentro de su municipio, y prácticamente desconocen, aparte de la factura de la luz, tienen instalaciones, pero desconocen cuánta energía generan, desconocen cuántas son las instalaciones, y parte del trabajo de Yum es llevar un registro para cada una de las empresas, para cada uno de los hogares que está en tu contador, y que con esa información tú, la energía que generas, o el ayuntamiento o la empresa que ha instalado, ha hecho una inversión en placas solares, pueda tener mayor beneficio que si vuelca esta energía y la vende en el mercado mayorista. Porque sabrás que también hay una diferencia entre lo que tú pagas por la electricidad y el mercado, la red, te paga a ti por la electricidad. Esa diferencia con respecto al precio de pequeños consumidores suele rondar el 40%. Es decir, te pagan 40% menos o menos. En muchos casos, en los precios variables puede llegar a ser, no quiero decir cifras porque es muy, muy dispar, pero sucede que si tú compensas la electricidad, la compensación es 1 a 1. Si tú compensas la electricidad con tu vecino, con otra persona, y es algo que es perfectamente legal, tú llegar a un acuerdo, la compensación es 1 a 1. Por lo tanto, el precio que estás pagando es el mismo que te están pagando a ti por la electricidad. La ganancia es tanto para ti, siempre existe. Nosotros le proponemos que haya una diferencia. Hay que premiar a quien ahorra y a quien ha hecho la inversión en la instalación fotovoltaica o de autoconsumo, para ser exacto, y que el consumidor también tenga un beneficio. ¿Dónde están esos topes? Esos topes no solo nosotros somos el equivalente al usuario residencial y de pequeñas empresas, lo que es la OMIE, el operador del mercado ibérico de la energía, a todo el mercado mayorista, ¿no? Nosotros lo que ponemos es el software para facilitar que todos podamos compartir esa energía, que todos podamos negociar. En la actualidad lo tenemos que hacer a través de un operador, al igual que tú me comentabas de cómo es tan sencillo hacerlo. Porque cuando piensas en el dinero como una forma de compensación, es realidad, y el nombre de virtual viene de ese proceso de virtualización del dinero. Cuando tú haces un Bizum, tú no le estás
dando el billete a la persona que le hace ese. Envías una representación, una equivalencia del valor a la otra persona. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. No transmitimos en los electrones porque los electrones son intrazables, van a la red, pero tus derechos de compensación son tuyos. Y nosotros pensamos, si puedes obtener mayor beneficio de esa compensación y más con energía que es mucho más limpia que la que te están vendiendo de la red, mejor que mejor. Entiendo. Y Juan Carlos, volviendo al proyecto, a Yum, cuéntanos un poco cómo lo inicias, cómo surge la idea, cuál es ese proceso inicial y tan importante de voy a hacer esto. Mira, tuvimos la suerte de participar en un hackathon. Previamente, yo personalmente estaba trabajando en un proyecto de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para toma de comandas. Llegó el COVID, el confinamiento, pues mi mercado eran restaurantes, cadenas, pues todo cerrado, pues hay que buscar otros proyectos, ¿no? La Fundeum, que es la Fundación Empresarial de la Universidad de Alicante, lanzó un hackathon. Dentro de ese hackathon, uno de los retos era el crear un mercado peer-to-peer de energía para la compraventa entre particulares de electricidad, basado en blockchain. De la casualidad, nosotros no elegíamos los proyectos, es más, todos los proyectos eran muy interesantes y nos tocó en suerte este proyecto. Hablando con la empresa que lanzó el reto, para mí fue muy sencillo y para nosotros fue muy sencillo porque la tokenización de la energía es un caso de uso de siempre de blockchain. Siempre se ha puesto como ejemplo la tokenización y la compraventa peer-to-peer de energía en todos los ejemplos desde que se inició blockchain como tal. No Bitcoin, sino blockchain. Y al verlo, y previamente, tanto Boris, que es el CEO de nuestra, y en ese momento nos presentamos al hackathon, él trabajó mucho tiempo en comercialización en la empresa eléctrica de Venezuela y en el área de comercialización y distribución. Entonces fue muy fácil para nosotros y yo trabajé como representante para proyectos de ingeniería de generación, transmisión eléctrica, ¿no? Entonces al verlo, yo le dije a la persona, al director de la empresa, yo lo veo muy sencillo. Tienes un contador que te da la lectura, tienes unos equipos de medida que ejercen de oráculo, es decir, que es destinatario de que esa lectura es correcta, no hay intervención humana en ningún momento. Esos registros los puedes automatizar a través de smart contract, saber de a quién le corresponde, puedes trazarlo y con eso, tal cual como si fuese una moneda, haces las transacciones. ¿Por qué no se hacía anteriormente? De hecho, estrictamente hablando, no es necesario utilizar blockchain. Blockchain da una capa de, confianza, de registro, y otra de posibilitar en la actualidad que convivan distintos operadores, cada uno de su ecosistema particular sobre una misma base. Al igual que el conocido Bizum, lo que hizo fue comunicar a los distintos bancos que tienen sus propios sistemas. Y Bizum sirve de una capa de comunicación que inicialmente hacía el sistema SWIFT para las transacciones o cuando tú haces una transacción bancaria, ¿no? Hay una plataforma que comunica esas informaciones de uno a otro. Nosotros lo que facilitamos o lo que le propusimos fue eso, ¿no? Entonces ese hackathon nos dio que el pie, quien lo está solicitando es quien lo necesita. Hicimos una primera prueba de concepto, les pareció correcto, no ganamos el hackathon. Hubo otra solución que lo ganó, pero tanto los jueces participaba del Ayuntamiento de Alcoy, del IBASE como de Fundeum, les pareció correcto nuestro planteamiento y les pareció
bastante válido, ¿no? Respecto a las necesidades que había en ese momento. Porque coincidía también que la ley de autoconsumo es de 2019. Entonces, eran los momentos iniciales del autoconsumo. Entonces, previamente no había dentro de España muchas iniciativas en esa área, ¿no? Dedicamos varios meses a contactar, a investigar la legislación. Eso nos llevó bastante tiempo, ver cómo podíamos hacer ese encaje tecnológico, cuál era la necesidad real, no solo del usuario, nosotros como usuarios, sino de las empresas, porque cada quien tiene unos intereses, ¿no? El interés de la empresa nos dimos cuenta, hablando con ellos, que era retener a esos clientes, no perder cuota de mercado, el poder establecer esa previsión, porque tú estás comprando energía que es perfectamente previsible y predecible cuánta energía vas a tener a partir de unas placas solares para los próximos 20 años, y no permitir a una serie de nuevos agentes en el mercado, ¿no? Como dicen, la propiedad es conservadora, ¿no? Nadie quiere perder su cuota de mercado. Al abrirse el mercado, nuevos operadores, comunidades energéticas, cooperativas, el principal necesidad no es en sí el tener un peer-to-play blockchain de intercambio de energía, sino es no perder cuota de mercado, el poderles ofrecer a sus clientes nuevos servicios de acuerdo a sus expectativas. Además, en los últimos años se ha elevado la conciencia medioambiental y social de todas las personas, ¿no? Cada vez más importante que esa energía sea limpia, y que cuando tú compras energía limpia de la red eléctrica pagas un adicional, porque en realidad tú tienes un mix, como hablamos antes, un mix de energía. Esa certificación de que la energía es limpia tiene un precio, y el precio lo terminamos pagando todos los ciudadanos. Cuando tú utilizas tu autoconsumo de energía renovable, tienes la certificación de que tienes el origen renovable, te ahorras tanto precio por la certificación como tienes la oportunidad de comprar lo más barato la electricidad de lo que es el precio de la red. Entonces todo ese proceso nos ha ido llevando la comunicación hemos tenido la suerte, al contar con el apoyo de las aceleradoras como Colab, nos puso en contacto con los operadores del mercado, ¿no? Nos facilitó porque al estar en una aceleradora pública que está enfocada al beneficio de toda la ciudad, estamos en Valencia. Valencia ha lanzado en los últimos años toda una iniciativa. Este año Valencia es Capital Verde Europea para reducción de huella de carbono, utilizar energías limpias, y el participar en el Colab nos ayudó desde dos puntos de vista. Uno, el tener una serie de conocimientos de un ecosistema, mentores de calidad, mentores que nos ayudaron a mejorar nuestra propuesta. Otro, que fue un momento crucial en nuestra existencia como Yum Virtual. Un diciembre, 28 de diciembre, recuerdo la fecha, lanzaron, Colab da como apoyo lanzar notas en prensa, comunicar la información respecto a las startups y participantes en sus programas. Coincidió lo que llamamos la tormenta perfecta. Elevación, crisis en Ucrania, elevación de los precios, y una startup de Valencia apoyada por la aceleradora pública, que ofrece no la tecnología, sino que ofrece que tú pagues menos en tu factura. Porque en realidad a nadie le interesa la tecnología. Fíjate que dentro de lo que hemos hablado y todo lo que yo he contado, aprendí que a nadie le interesa nuestra tecnología. A ti te interesa el beneficio que
que te puede generar y tu problema. Las personas somos egoístas, ¿no? Y somos egoístas porque queremos sobrevivir y vivir lo mejor posible. Y las empresas, esa nota de prensa, esa comunicación, tuvimos la suerte, la fortuna de que no solo en la Comunidad Valenciana, en España, sino salió en todo el mundo. Desde Hong Kong, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, tuvo una repercusión por esa serie de condicionantes. Nunca hemos pensado que sea porque nosotros seamos como decimos en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto. No porque seamos sino porque se dieron una serie de condiciones que nos pusieron en boca de todo el mundo. Y se da que las grandes empresas eléctricas son conservadoras. Tú no puedes innovar permanentemente porque tú no puedes estar modificando estructuras tan grandes, y se pusieron en contacto para preguntarnos, ¿no? Y para ofrecernos su visión de cómo se debía hacer. Eso nos sirvió de dos cosas: para validar que realmente necesitaban soluciones con estas características, y para ajustar nuestra oferta a las necesidades de lo que era nuestro potencial cliente. Siempre ustedes son expertos en comunicación y en marketing, ¿no? Y en diseño, y saben que uno hace su valle persona. Y a mí me llamaba mucho la atención que había días que yo había estado en 3 países distintos y que mi buyer persona, como persona, ya no solo como empresa, encajaba mucho con ese buyer persona, de hombre profesional entre 45 y 55 años, directivo o cargo alto medio de una empresa eléctrica, y con las personas, que esas personas se tomaron la molestia, y en eso nos ayudó muchísimo Colab, de contactar con nosotros, porque imagínense, fue una avalancha de interés, una avalancha de comunicación, y gestionarlos. Si no hubiese sido por la ayuda de Colab y de las naves, yo estaría no ahora hablando con ustedes, sino estarían hablando conmigo como el loco que se volvió loco en un enero, febrero y marzo del 2021. La verdad es que sí, es una suerte estar justo en el momento y en el sitio y en el momento indicado para que, pues, esa casualidad, ¿no?, que te llamaran todas las operadoras y al final, pues, potenciaran un poco vuestra idea. Y además es un poco lo que comentabas, ¿no? La validación de vuestra idea vino concretamente de ese momento, ¿no? Es decir, justo estabais en el momento en el que vuestros propios clientes validaron que lo que teníais era bueno. Fue así, ¿no? Más o menos. Sí, así ha sido más o menos, ¿no? Entonces, dentro de esa validación de la necesidad, de esa necesidad porque lo primero que hemos aprendido también es que lo primero que tienes que validar es esa necesidad. Luego, cómo de solución a esa necesidad es nuestro trabajo como emprendedor, ¿no? Pero lo primero que tienes que ver es si esa necesidad realmente existe. Luego, si existió ese encaje, nosotros partíamos de una base que esa necesidad existía, fue refrendada por todos estos operadores que pusieron, y no solo los operadores, sino personas a tono individual, comenzaron a ponerse en contacto con nosotros. Validar no solo la necesidad de la empresa, sino la necesidad del usuario, porque nosotros somos un determinado B2B, dirigidos a empresas. Nosotros decidimos en ese momento, nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad comercial para solucionarle los problemas a los 29 millones de usuarios que hay de tarifa residencial en España, ¿no? Entonces, la primera forma, como todo, era llegar a través de comunidades energéticas, de comercializadoras y de los ayuntamientos. Desde luego es un caso bastante diferente a los casos que hemos visto por aquí, porque realmente, digamos que los emprendedores que hemos tenido anteriormente, la mayoría de ellos siempre han tenido como
una validación y un proceso muy diferente de empezar el negocio. Quiero decir, al final ha habido también un golpe de suerte en tu caso, ¿no? Que es el que ha hecho que, digamos, os ha dado un empujón hacia donde estáis ahora. Claro, y eso yo, de hecho, continúo participando en hackatones, porque en los hackatones se da la condición de que empresas proponen retos. Si tú estás proponiendo un reto es porque tienes una necesidad. Entonces te sirve ya bueno, por lo menos hay uno que tiene esa necesidad o que la ha previsto. Entonces ya luego, como startup, quieres escalar, ¿no? Que no solo que el mercado sea suficientemente grande, porque con un solo cliente puedes vivir, depende del tamaño del cliente, pero lo previsible es que ese solo cliente no lo encuentres de buenas a primeras, ¿no? Tiene que haber un mercado mucho más grande, del cual, además que van a haber otros operadores en el mercado. No le puedes poner puertas al mar ni nada por el estilo, ¿no? Entran otros operadores, entran otras ofertas, porque también es algo que aprendes. Que cuando hablamos de lo que nos interesa a las personas es la solución a nuestros problemas, no cómo se solucione. Entonces, cuando no son solo nuestros competidores o cohabitantes en esta oferta, en ese mercado, los que desarrollen plataformas peer-to-peer de energía, sino hay otras formas de solucionar ese problema. En la actualidad, por ejemplo, hay baterías virtuales, que es una derivada o una fracción de lo que sería Yum, porque nosotros hacemos que ese wallet o esa batería virtual que hay ciertas comercializadoras que comienzan a ofrecer, que ya llevan un tiempo ofreciéndolo, sea interoperable entre distintas comercializadoras y entre distintos autoconsumos. Entonces, eso conlleva un mayor trabajo, conlleva poner en contacto a distintos operadores y ponerlos de acuerdo en que lo que les conviene es lo que tú les estás ofreciendo, que van a obtener un beneficio de lo que les estás ofreciendo. Entonces, ese proceso lleva tiempo. Claro. Es un proceso en el cual tienes que, no puedes ser ansioso, ¿no? Hay negocios, Mauro Sesteira comentaba, nos ha servido a mí personalmente mucho de apoyo, junto con nuestros mentores en Collab. Y me decía, es que si quisieras vender naranjas, es algo inmediato, ¿no? O casi inmediato. Vas, no te las compras, pues no está, tienes, ¿no? Ya está. Te vas a casa con tu naranja. Ya está. Cuando pretendes soluciones que previamente no están establecidas en el mercado, que retan un poco las soluciones actuales y que tienen un alcance, una de las cosas durante la investigación es darnos cuenta del alcance que tenía la solución, no solo en cuanto al alcance económico a nivel de mercado, sino distintas posibilidades de uso de la misma solución. Entonces, investigando, pues esto, por ejemplo, para certificar las emisiones, para poder, se pusieron en contacto con nosotros empresas de cargadores eléctricos. Y yo decía, pero ¿por qué una empresa? Claro, porque inicialmente si tienes un cargador eléctrico residencial en tu casa no pasa nada. Pero a la medida que los cargadores eléctricos se van extendiendo, necesitas energía para alimentar esos cargadores. Necesitas formas de pago para para que pagues en esos cargadores. Y se da de que los primeros cargadores, la mayoría de los ayuntamientos, hablando con los ayuntamientos, no es que nosotros utilizamos ayudas y pusimos cargadores. Pero cuando tú cargas, la energía es gratis. Nosotros estamos pagando esa energía. Si tú utilizas la energía que está en un tejado que tú has generado propia y lo pagas en el punto de suministro, esté frente al ayuntamiento, esté en esta calle o esté en otra, eso necesita una plataforma. Necesita de un sistema de compensación y necesita
de transparencia, ¿no? Y nos fue dando esas distintas verticales de negocio que quizás como cuota de mercado nos garantizan que participando, teniendo pequeñas cuotas en distintos mercados, sin grandes despliegues tecnológicos, necesidades adicionales de tecnología, con una base, puedes ir desarrollando distintas funcionalidades, ¿no? Que agreguen valor a nuestra oferta y que le solucionen problemas a los clientes y a sus usuarios. No, sí, pregunta tú primero. Pero te iba a preguntar, como pasa en todos los inicios, los proyectos, cuando se lanza algo, pues se encuentran dificultades, ¿no? Que además es una parte que el emprendedor yo creo que tiene que estar preparado. En tu caso, en el caso de Jung, ¿cuáles fueron esas dificultades o desafíos que encontraste a medida que ibais creando la idea? ¿Qué fue lo más complicado a lo que tuvisteis que ir dando respuesta? Como Jung Virtual, había una serie de desafíos que ya he ido comentando. Uno, el encaje legal. ¿Cómo encajas legalmente la legislación que te permite y que no te permite? Se dio, y me causó mucha gracia, que el IDAE publicó, el instituto que se encarga de la promoción de las energías renovables en España, publicó: la energía no se puede compartir. Genial. Y yo me sentí muy aludido, ¿no? Muy aludido. Casi insultado, ¿no? No, honrado porque cuando hablábamos con las comercializadoras, porque además tuvimos la suerte de hablar con los directivos, sí. Porque esa es una barrera de entrada en hablar con esa persona que tiene la capacidad de decisión o la capacidad de abrirte las puertas. Eso es un problema cuando eres pequeño y desconocido. Esa es una de las barreras que conseguimos superar. De esos desafíos de que en el momento de investigar, bueno, ¿y cómo hacemos para llegar, para tocar a la puerta y que nos abran y que nos escuchen? Entonces, esos directivos me decían, es que eso no se puede hacer. Y digo, mira, la legislación, lo que les hemos comentado, te permite compensar la energía en un autoconsumo colectivo a uno y no te impone, es una relación libre entre tú y la comercializadora. ¿Cómo lo hagas? Es un problema entre tú y la comercializadora. Es un acuerdo de adhesión. Estamos acostumbrados a los acuerdos de adhesión, firmamos y, como tú dices, desconocemos porque pagamos más de la luz o pagamos menos. Sí. Simplemente porque nos adherimos, porque tampoco tenemos que ser ni expertos en electricidad, ni nos leemos todos los contratos. Pero la realidad es que deberías poder negociar con las comercializadoras y se ha ido desarrollando la oferta de comercializadoras. Y las comercializadoras se dieron cuenta que había un mercado. Había ese mercado de negociar con los excedentes. Porque es muy, muy jugoso tú comprar energía, tener una fuente de energía dentro de las ciudades a un precio relativamente bajo, tú venderlo en el mercado mayorista porque tienes capacidad de acudir a él y venderle la energía a otros teniendo una ganancia, un margen de ganancia, que como cualquier empresa, ¿no? Entonces, saltar esa barrera de poder hablar con ese decisor, encontrar el participar, los Venture Capital, Business Angel, de poder conseguir la financiación. Nosotros, desafortunadamente, para bien y para mal, yo a veces pienso que para bien no tenemos la capacidad económica para hacer todo un despliegue comercial, para hacer todo el desarrollo tecnológico para llegar hasta donde queremos llegar. Necesitamos financiación externa, ayudas, subvenciones y que nos ayudó cómo llegar a esos con una oferta que fuese atractiva, ¿no? Un mercado que está creciendo, un mercado que es suficientemente amplio, con una solución que es un software en la nube que es perfectamente escalable. Cuando hubo comercializadoras que lo querían para ellos solos,
cuando hablamos de los miedos de que tiene, decidimos que no era la forma de llegar, porque limitaba el alcance hasta donde podíamos llegar. A lo mejor hubiese sido la solución, nunca lo sabes, ¿no? Tampoco como emprendedor no tienes la varita mágica, la incertidumbre es una de las cuestiones más difíciles de gestionar. Entonces, pero tienes que tomar una decisión con esa estrategia que tienes vista, con esa estrategia de impacto, si le das tu solución a alguien, y tuvimos muy buenas ofertas que a veces me digo, bueno, el tiempo, ¿no? el tiempo dirá si o no. Tomas esa decisión y saltas esos de ir consiguiendo financiación, el tener la paciencia para llegar al mercado, para tener ese go to market, tienes que ser paciente y perseverante y tener la capacidad para a días tanto vayan yo soy relativamente equilibrado, ¿no? Parece que va muy bien cuando hay oleadas, como cuando hay oleadas de que parece que a nadie le interesas o que las propuestas que presentan no tienen el éxito que tú pretendes, ¿no? Uh-huh. Entonces el saltar ese proceso y ponerte en este equilibrio de pensar, yo tengo esa estrategia a donde quiero llegar y tengo que seguir estos pasos, necesito validar el mercado, validar la tecnología, conseguir los recursos para desarrollar y llevar al mercado esa tecnología y que esos validadores me compren los servicios que yo estoy ofreciendo. Yo te quería preguntar, Juan Carlos, un producto que suena tan complejo como es todo este tema de la electricidad, que todo el mundo lo tiene como, digamos, nadie sabe muy bien cómo funciona, a pesar de que lo hemos explicado durante el podcast. ¿Cómo lo hacéis vosotros para simplificar toda esta información y vendérselo a vuestros clientes y demás? ¿Qué estrategia utilizáis para venderlo? En general, como hablábamos, ¿no? A nuestro cliente le interesa el beneficio. Uh-huh. Yo me he encontrado en la situación de cuando iba a explicar la tecnología como tal, uh-huh, me decían, no me expliques la tecnología porque yo sé cómo funciona. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes ofrecerle ese beneficio? Es lo que realmente la mayoría nos ha preguntado. Uh-huh. Yo quiero tu solución, yo la quiero en estas condiciones. Si me das esa solución en estas condiciones que a mí me genera este beneficio y me soluciona este problema, yeah, yo soy tu cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces el explicarle la tecnología, una de las cosas que aprendimos en Collab fue a simplificarlo lo máximo, ¿no? Uh-huh. A que simplemente tienes una lectura, tienes una cantidad, son números, da igual que sea electricidad, sean botellas de agua o sean euros. Uh-huh. Todo en números es una cifra y esa cifra tú tienes un derecho de compensación. La ley da cierto marco legal dentro del cual tú te puedes mover, tienes que encajar dentro de esa legislación. Lo que sucede en muchos casos cuando estamos acostumbrados es que tenemos un marco mental de cómo funcionan las cosas y siempre ha funcionado así. Sí. Cuando provienes de otro entorno, piensas o ves las cosas de una forma distinta. Cuando tú ves, encajas, si legalmente no hubiese encajado, pues lo dejas porque uh-huh, no encaja. Si económicamente no fuese rentable, esto fue otra grande de nuestros grandes retos, de esa encaje de que fuese rentable, porque hay muchas soluciones blockchain, peer-to-peer. Uno de los primeros casos de uso fue compra-venta transpirenaica de energía, pero porque estamos hablando de gigavatios de energía que son millones de euros. Cuando tú hablas de kilovatios, de 50 kilovatios, tienes que optimizar mucho los recursos, saberlo para que sea rentable. Porque una de las cosas que nos dijo el director de una empresa es que no vas a vendernos una tecnología que me cuesta más que el beneficio que voy a tener. Lógico, ¿no? Entonces, el hacer
todo ese análisis, el desarrollarlo de tal forma que sea rentable para el usuario final, para las personas, que sea rentable para el medio ambiente, porque a veces damos por hecho que todo es rentable, ¿no? Pero el escribir algo en la nube, el mandar una foto, tiene un coste energético y eso tiene una huella de carbono. El optimizar el uso de la tecnología tiene un coste energético menor, por lo tanto tiene una huella de carbono menor y tiene un coste económico menor para nuestros clientes. ¿No ibas a decir algo? No. Pues voy yo con... Vamos a cambiar ahora de bloque. Juan Carlos, si te parece, vamos a hablar un poco más de ti como emprendedor, de la figura del emprendedor, para un poco, pues bueno, dejar recomendaciones y consejos a la gente que nos escucha. No sé si tú has sido emprendedor con este proyecto, ¿lo habías sido antes? ¿Cómo empieza, digamos, tu trayectoria como emprendedor? Bueno, yo le digo que probablemente uno se puede hacer emprendedor, pero yo desde mi abuela me daba dinero por limpiar la casa. Para mí, desde el tener algo en mente y llevarlo a cabo como idea y como negocio, siempre ha formado parte de mi forma de pensar, ¿no? El concepto de emprendedor también es muy amplio, ¿no? Es emprendedor, yo emigré de mi país, con eso hice un emprendimiento. Me vi obligado bueno, tienes que vivir, tienes que buscar formas de hacerlo y que sea rentable. Entonces, eso son series de enseñanzas como emprendedor que te van enseñando la forma de tener. Y hay un punto donde me di cuenta de todos estos procesos de validación y de todos estos aprendizajes. Una vez estaba en el metro de Caracas y en el metro de Caracas está prohibido teóricamente el vender alimentos, pero hay vendedores ambulantes. Y yo estaba sentado al lado de un grupo de chicos. Cuando entraba la policía, ellos se detenían y estaban hablando. Y comentaban cómo ellos validaban. Decían, lo primero, pon el producto en manos del cliente para que lo pruebe. Lo segundo, ve probando, porque quizás ese no sea el que les interese. Quizás nos hemos equivocado y otro sea el producto, ¿no? Y me di cuenta cómo de una forma tan sencilla esas personas también que de venta ambulante también son emprendedores. Entonces todo ese proceso de pasar por distintas fases en la vida, hay alguien que me dice, el emprendedor es porque, pero todos en cierta forma somos emprendedores. No, quizás no como un negocio, desde una forma económica, pero todos emprendemos, todos queremos obtener un beneficio, quizás no económico, pero todos en algún momento u otro emprendemos con ciertas actividades. ¿Yo? ¿Y qué destacarías que es lo mejor y lo peor de ser emprendedor? Lo mejor es esa capacidad para ejecutar lo que tienes en la cabeza, esa capacidad para decidir. Y el planear, crear una táctica, probar, errar, corregir y tratar de conseguir lo que tú tienes en mente. Lo peor, la incertidumbre, Sí. el riesgo, ¿no? El aprender a gestionar ese riesgo es lo más difícil que tienen, porque si no quieres gestionar el riesgo, pues perfectamente trabajar a cuenta de terceros, ser un funcionario, ir a la opción más segura. Pero el mismo voluntad de aprender, de ejecutar las ideas que tienes en mente, la solución que tú tienes en mente tal cual la ves y tal cual pretendes que se lleve a cabo, es la parte positiva. La parte negativa, el riesgo y la incertidumbre, la ansiedad que te genera el no saber, no tener unas guías previas, no tener una referencia previa en ciertos campos. A veces nosotros no somos pioneros, ya les he dicho que lo mismo que hacemos nosotros se ha hecho previamente en otros campos. Pero el no tener referencias y que
todas las primeras respuestas, no, eso no se puede hacer, no, eso no se puede hacer, y encontrar respuestas para que eso sí se pueda hacer, aprender a gestionar esas no, es porque o bien algo te ha dicho de que sí, porque tienes en Lanzadera, mi director de proyecto, nosotros hemos participado también en Lanzadera, me decía, Juan Carlos, ¿cómo aguantas? Porque quizás te das cuenta que como líder de un proyecto tienes una visión a dónde quieres llegar y que sabes que en ese camino vas a tener curvas, vas a tener altos y bajos, ¿no? Yo cuando estoy saturado, vete a tu cama porque a dormir, trata de descansar. Si al día siguiente la situación es la misma, no eras tan urgente. Y el descansar y el estar tranquilo te permite tomar decisiones quizás más sensatas, no sabes si correctas, pero sí alineadas con lo que tú deseas hacer. Y esa es la ventaja que yo veo del ser emprendedor y el aprendizaje vital que te lleva a ser emprendedor. Uh-huh. Y en este camino de aprendizaje como emprendedor, ¿hay algún consejo o alguna recomendación que quieras compartir con nosotros y con el resto de emprendedores? Algo que te haya venido muy bien, que hayas dicho, pues esto ha sido clave a lo mejor en mi punto de emprendimiento. Hay ciertas cosas. Aprender a escuchar. Vale, eso es importante. Aprender a escuchar y a observar. Uh-huh. Otro, tener capacidad de análisis y rodearte de gente que sabe más que tú. Esa es buena, ¿no? Hay mucha gente nos lo dice siempre, el equipo, un buen equipo. Un buen equipo y una buena competencia. Uh-huh. Si la competencia sabe más que tú, está más adelante que tú o tiene una oferta, puedes aprender de ellos, ¿no? O de las otras soluciones. Para eso tienes que estar preparado. Para aprender tienes que estar preparado y tienes que ser abierto. Por lo tanto, hay que ser abierto, ¿no? No pensarse con la verdad absoluta. Uh-huh. Mi realidad es mi realidad en función de todos mis marcos mentales. Pero el ser abierto a saber que yo me equivoco, siempre acierto, saber cuando me equivoco, ¿no? Y lo que pasa es que el equilibrio entre equivocaciones y acierto es acierto una vez, me equivoco 99. Entonces el saber que eso va a suceder, tienes que no molestarte contigo mismo, no echar como hay una frase china que dice no culpes a las estrellas, ni al sol ni a las estrellas, que es tu responsabilidad el asumirlo y llevarlo a cabo. Hay factores externos que no controlas. Eso los tienes que ser consciente también. Que hay cosas que no dependen de ti, no dependen de nosotros, ciertas circunstancias, ¿no? Hay factores exógenos que no están controlados por nosotros. Pero hay factores como tu respuesta a la ansiedad, como tu respuesta, como el buscar soluciones. No es la solución, pues hay que buscar otra. No te salió bien, pues el mundo no se acaba aquí. Yo tuve la suerte, todo el mundo de mi familia, la mayoría son educadores. Mi madre creó un colegio. Mi madre murió hace muchos años y llegó un punto, el colegio tenía muy buena fama porque estaba hecho más como una visión de la educación per se que como un negocio. Y me tocó tomar la decisión en cierto punto, al paso de los años, de decir, pues económicamente no es rentable. Hay que poner o buscar una solución para que sea rentable o cerrar el colegio. Eso es una decisión muy difícil para un director porque no solo te atañe a ti, sino atañe a más personas. Atañe a muchas personas. La cantidad de los
padres de los colegios, que ¿por qué vas a cerrar el colegio si mi hijo está encantado? Y claro, pero tú piensas que tiene que ser rentable. Entonces, tienes que valorar y saber que hay ciertas cosas donde tienes que poner los límites y fijar esos objetivos, ¿no? Estas métricas de éxito. Y cuando no tienes éxito, no me salió, lo dejo, ¿no? Evalúas por qué no has tenido éxito, por qué no has llegado, por qué has llegado, si has llegado, por qué, y continuando con esos nuevos hitos, esos nuevos puntos que te lleven un poco más allá. Yo estaba, no por nada, pero tomando nota de algunas cosas que decías, porque me ha parecido todo grandísimos consejos y recomendaciones muy útiles para todo el mundo que vaya a emprender o esté emprendiendo, la verdad, muy, muy interesante. Estamos llegando al final, que se nos está pasando el tiempo volando, y nos gustaría preguntarte, que siempre en el final de estas charlas, pues nos gusta a los invitados preguntaros cómo os veis dentro de unos años con el proyecto, dónde os gustaría estar, es decir, qué visión más de largo plazo tienes con Joom, dónde te gustaría estar, no sé, en 5 años, por ejemplo, con este proyecto. Nosotros en 5 años, nosotros nos vemos con 140.000 usuarios, por lo menos. O sea, que tienes claro la cifra, sí, el número. Tenemos dentro de eso que hablábamos, que tenemos que fijar para saber hacia dónde vamos y si lo cumplimos. Porque si tú no tienes ¿cómo vas a saber si has triunfado o no, no? Claro. Entonces, sabemos que queremos tener unos ingresos recurrentes de 6,5 millones al año, en ese 5.º año, de haber pasado todos esos procesos de financiación que necesitamos. Y ahorrar al menos el 35% de la factura de la luz de todos los usuarios que utilicen Joom, en promedio. Habrá que quien es propietario de las placas fotovoltaicas ahorrará más, y quien es el comprador ahorrará menos. Pero que en promedio todos los usuarios en todos los sitios donde estemos ahorren en promedio un 35%. Y que vendiendo esas energías limpias disminuyan la huella de carbono en un 40%. Es decir, van a ser para nosotros 100.000 toneladas de carbono equivalente en el año 2028. Esas son nuestras metas, ¿no? Vendiendo energía limpia, estando presentes, llegando más allá de España, estar presentes en Portugal, en Italia, en Francia y en Grecia. En principio, para luego expandirnos hacia el resto de Europa. Dentro de esa línea que tiene prevista la Unión Europea, expandirnos porque las legislaciones actuales son favorables en esos países. La previsión de las modificaciones del mercado energético marcan que podamos abarcar e entrar en muchos más mercados y ir hacia otros mercados como Latinoamérica, en Australia. Es más, aquí han venido empresas australianas que no han tenido encaje con una propuesta similar a la de Joom Virtual, y porque no se adaptaba a la legislación. Y estar presente, tener la posibilidad de estar presente. Eso implica buscar más financiación, inclusive quizás en 10 años participar en bolsa, ¿no? Ya como una empresa consolidada, ya no como una startup, porque ya cuando llegas a ese punto no eres una startup, sino tu visión es crecer y dar servicios y ofrecer tus servicios a mucha más cantidad de personas, ¿no? Entonces eso es más nuestros planes, nuestra previsión y dónde nos vemos en 5 o 10 años. Muy bien. Pues ya por último, para terminar, Juan Carlos, ¿dónde podemos encontrarte si alguien quiere recabar cierta información sobre Joom? ¿Cómo te contactan o cómo contactan con Joom? Bueno, a través de LinkedIn, es nuestro canal de comunicación principal. En Joom Virtual o Juan Carlos Betancourt, los buscan, JC Betancourt P, nuestra página web, joomvirtual.es. La página de LinkedIn de Joom Virtual es Joom Virtual, como es correcta.
Y se pueden poner en contacto con nosotros también a través de las naves, a través de Lanzadera. Y hay otra serie de plataformas europeas en las cuales estamos presentes, pero que no van dirigidas más a un público general, ¿no? Okay. Bueno, pues nada, si alguien tiene alguna duda ya sabéis dónde encontrarlo. Nada, Juan Carlos Yomu, muchas gracias por venir, por haber compartido con nosotros este rato. A mí me parece muy interesante tanto toda la explicación que nos has dado de este mercado, como la innovación que aportáis con vuestro proyecto, que la verdad es que es mucha, como la parte también final de emprendimiento, que creo que ha sido muy útil, por lo menos para mí. También todas las recomendaciones y consejos que has compartido con nosotros y que creo que les va a servir también mucho a los que nos escuchen. Así que nada, gracias por venir. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Y espero que continúen con muchísimos y continúen dando esta oportunidad a muchas más empresas en Valencia y en general en España. Genial, pues nada, muchas gracias. Gracias.